Comenzamos entonces con la exposición de la palabra. Hoy nos toca la porción de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice así: Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y en muchas aguas y muchas en la agua, perdón. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad le digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que intervengas en esta reunión, que tu verdad sea predicada correctamente, que sea trazada correctamente, para que tú puedas usarla, tu Espíritu Santo pueda usarla en nuestros corazones, en nuestra mente, para transformarnos, para llevarnos a toda buena obra. Úsame, Señor, en esta mañana para alimentar a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pido disculpas. Ayer debía pasar el cartelito y se me pasó. Terminé la reunión de jóvenes. Llegué a mi casa, no había luz. Me tuve que poner a ser de electricista y se me pasó. Pero el nombre de este sermón lo titulé: Del monte de gloria al valle de la desesperación. Y claramente entendemos que luego de haber pasado y de que haya sucedido uno de los momentos más gloriosos en la historia de la humanidad, que Jesús había manifestado su gloria, su deidad, frente a sus 3 discípulos que fueron sus testigos, había ya terminado este momento. Aquellos que habían sido testigos deseaban que este momento no se acabase, pero mientras este momento de gloria sucedía, este momento sin igual estaba llevándose a cabo, paralelamente todo lo contrario se estaba llevando a cabo a los pies del monte donde ellos estaban. Mientras este monte y estas personas estaban siendo testigos de la divinidad y el esplendor de Cristo, todo para ellos empezaba a cobrar sentido. Ahora entendían por qué Cristo se decía Dios. Ahora entendían por qué los milagros, las señales y las enseñanzas con autoridad sucedían, porque realmente Él era Dios. Entonces todo esto que habían experimentado y sentido daba argumento a su mente. Y ahora para ellos era más que evidente que nada era imposible para este Jesús que ahora habían entendido cabalmente que era Dios en un cuerpo de carne y hueso. La fe de estos 3 seguramente estaba en su pico más alto, entusiasmados por todo lo que estaba sucediendo, inclusive ellos mismos teniendo un mensaje que ningún otro discípulo tenía. Jesús diciéndole: no lo escriban hasta que no suceda mi resurrección. Y después de ver esto, para ellos nada sería igual. Pero esto no estaba sucediendo para todos sus discípulos. Esto
no era lo que estaban experimentando aquellos que quedaron abajo del monte. Allí, mientras pasaba todo esto en el monte, la transfiguración, abajo seguía el dolor, seguían los sufrimientos, el pecado seguía llevándolos a mal a las personas. Estos de arriba tuvieron una probadita del cielo, de lo eterno, y estos abajo seguían en la condena del mundo, la probadita de lo que podría ser el infierno para todos nosotros. Y todo esto que estaba pasando tenía un contraste tan marcado que al momento que Jesús con sus discípulos se ponen en marcha para volver a donde estaban todos, fuera de este monte, fuera de esta transfiguración, la multitud lo ven y se agolpan hacia él. Y casi de manera inmediata, toda la gloria que habían experimentado, todo el gozo que traían de allí, probablemente se había disipado de una forma abrupta por ver lo que estaba sucediendo allí abajo. En los otros evangelios que nos cuentan la misma historia, la misma narración, podemos ver los detalles o otros detalles de lo que estaba pasando allí. Nos dice entonces que entre toda esa multitud que se había generado a los pies del monte, estaba allí un padre suplicando por la salud de su hijo. Seguramente este hombre, como muchos otros, había llegado buscando a Jesús, el dueño, el dador del poder y de los milagros, el cual era famoso en toda esta región, el cual todos se maravillaban y se sorprendían de lo que estaba haciendo, pero al no encontrarlo a Jesús, entonces dice que acude a sus discípulos. 9 habían quedado allí. Él va, presenta a su hijo para que lo sanen, lo liberen, y nada sucede. No pudieron resolver el problema de este hombre. Y allí, entonces, seguramente el anhelo y el deseo de este padre, la fe de este hombre, seguramente empezó a disminuir. Él llegó con todo el entusiasmo de todo lo que escuchaba. Allí está este gran maestro que hace milagros, señales. Él a todos sana, él a todos responde, aun si tiene que dejar de lado el comer, el descansar. Él tiene misericordia con todos. Anda y te va a dar una solución. Anda y vas a ver cómo todo es sanado en tu hijo. Él es liberado y restaurado. Pero llega allí, no encuentra al gran maestro, busca a aquellos que andaban con él, pero esto no le puede dar una solución. Y allí las dudas llegaban a este padre. ¿Ustedes no son los que andaban con él? ¿Ustedes no son los que caminaban y escuchaban a este gran maestro? Hagan algo. ¿No ven mi desesperación? ¿No ven la urgencia de mi hijo? ¿No aprendieron nada de él? ¿No pueden imitar sus milagros? ¿No pueden de alguna manera hacer que esto pase? ¿Acaso ustedes no fueron los designados en ir y predicar? Y allí los milagros llegaron, allí los demonios eran echados fuera. ¿No fueron ustedes esos discípulos? ¿No fueron ustedes los que decían a Jesús, ni aún los demonios se nos sujetan por tu nombre? Y ahora, ¿qué está pasando? Ayúdenme. Necesito que mi hijo sea sano. Y el milagro no llega. Ante un padre desesperado, el milagro no llega. Y allí también nos dice que aparecen los escribas, claro, esperando el momento oportuno para atacar a Jesús, para atacar su ministerio, para encontrar algo con que acusarlo.
en medio de todo el caos, en medio de la desesperación del padre, en medio de la no solución de su problema, seguro estos se levantaron allí entre la multitud y dijeron, ¿lo ven? Era lo que nosotros les decíamos. ¿Lo ven? Este hombre y sus seguidores son unos farsantes. ¿Lo ven? Son simples mortales. No pueden hacer algo por ustedes. ¿Acaso todo aquello fue fingido? ¿O al cabo, será que obraba por el poder de Satanás, como nosotros se los advertimos? Y todo esto empezaba a tornar esta situación en una situación caótica, malvada, perversa. Todo lo contrario de lo que sucedió en el monte. Y allí entonces el padre con sus hijos, los escribas, dando estas malas palabras, y sus discípulos. Imagínense la situación. Ellos decían, hemos ido a todos los judíos, hemos ido a todo pueblo, a toda gente, a toda tribu dentro de este parámetro, dentro de esta geografía. Sanábamos, predicábamos con poder, las señales llegaban, los endemoniados eran librados de su tormento. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no nos está funcionando todo aquello que antes sí? ¿Por qué no pueden responder esta situación como todos aquellos respondieron cuando nosotros le dábamos el mensaje de salvación, reprendíamos y liberábamos a estos hombres y los demonios se nos sujetaban? ¿Por qué este demonio es diferente? ¿Por qué este no se nos sujeta y no se sujeta al nombre de Cristo? Entonces allí algo empieza a pasar en común a todos ellos. Su fe empieza a menguar. Todos empezaron a dudar. El padre no encontró sanidad. Los escribas trataban y buscaban de opacar este mensaje a este Jesús, este maestro, y sus discípulos no podían ver la manifestación de lo que ellos ya tenían y de lo que ellos ya habían hecho. Y en todo esto, en este momento, llega Jesús. Él ve la situación, ve la multitud, dice que estaban agolpados allí, y en Marcos dice que discuten con ellos. Él ve seguramente allí a los escribas dando reprimienda a sus discípulos y a la gente hablando mal de Jesús y de su ministerio. Entonces Jesús, al venir de la gloria, de su esplendor, de una manifestación maravillosa, se encuentra con el peor escenario. Que discuten con ellos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Cuánto más necesitan que esté con ustedes para que entiendan quién soy? ¿Cuál y cuántas más señales quieren? ¿Qué más debo hacer para que se den cuenta lo que realmente está sucediendo? El reino de Dios ya no fue suficiente. Todo lo que vieron y experimentaron, estas eran las palabras de Jesús. Esto era lo que acongojaba a Jesús en este momento. ¿Qué está pasando en sus mentes, en sus corazones, para que su fe empiece a menguar? Y esta reprimenda no solamente era para sus discípulos, sino para todas las personas que estaban allí. Generación incrédula. Todos aquellos hombres estaban siendo esta generación que estaban dudando de su fe. Pero ante todo esto, ante todo este panorama,
sin dejar pasar mucho tiempo, en la urgencia, en la desesperación nuevamente, el padre del niño, de su hijo que estaba pasando por este tormento, va a los pies de Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mi niño. Él no solo que es epiléptico, sufre convulsiones, sino que también era sordo y mudo. Y a pesar de todo esto, aún así era tomado por demonios y los tiraba al agua y al fuego para hacerlo sufrir. Así que no solo estaba su incapacidad a la vista de todos. La versión Reina Valera dice era un lunático, así que seguramente su aspecto era descuidado, desprolijo, despeinado, tal vez sucio, con la ropa rota por aquellas veces que el demonio lo tiraba al piso, lo desparramaba. Y seguramente podrían ver en este niño las cicatrices de esos golpes, las cicatrices que quedaban después de haberse quemado al estar en contacto con el fuego y tantas cosas más. Ante este cuadro, la desesperación de este padre crece. Imagínense este padre ante su hijo, seguramente no podía siquiera conciliar el sueño. Imagínense su día a día. Si yo me duermo tan profundo, tal vez sufra un colapso. Si yo duermo tan profundo, tal vez no escuche cuando caiga el agua, cuando caiga en el fuego, y no voy a poder auxiliarlo, no voy a poder ayudarlo. Tal vez, como él es sordo y mudo, no pueda emitir auxilio, palabras de auxilio, de socorro para llamarme, y tal vez yo, descuidando a mis hijos, su vida esté en peligro. Y este pensamiento todo el tiempo seguramente invadía la mente de este padre. Este niño se había vuelto una persona que sí o sí debía estar dependiendo de alguien todo momento y todo tiempo, porque en un momento que se descuidasen, lo peor podía pasar. Y para aquellos que tienen niños, saben cuán difícil es cuidarlos, saben cómo son propensos a buscar el peligro. Ellos, su objetivo parece, lastimarse y hacer sufrir a sus padres. Ahora, imagínense a este niño. Pero su fe había sido debilitada. Todo lo que había pasado antes que llegue Jesús había debilitado la confianza de este padre que venía en búsqueda de ayuda de este gran maestro. Marcos 9:22, él les dice, le presenta a su hijo, le muestra la condición y le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La fe que lo había llevado a encontrar su milagro, ahora dudaba que Jesús le pueda dar o sea capaz de darle el milagro. Entonces su vara baja y le dice: he visto que tus discípulos no pueden, tal vez tú no puedas, así que si puedes, si tu poder llega al nivel de esta enfermedad, de esta urgencia, hazlo. Ten misericordia de nosotros. Y ahora, ante toda esta situación, Jesús, completamente frustrado, completamente enojado, completamente perdido en lo que estaba pasando, recién en su gloria estaba manifestando toda la deidad, que no hay nada imposible para este Dios. Y ahora, ante sus discípulos, un padre desesperado y escriban dudaban de su poder, de su capacidad.
Y esto habrá llenado a Jesús de un sentimiento que lo angustiaba, pero pese a lo que estaba pasando, pese a lo que él sentía, pese a la reprimenda que él les da a generación incrédula, él llama al niño y lo salva. Él, pese a toda la situación, decide igual y todo sanar a este niño. Y aquí podemos empezar a ver lo que este texto nos empieza a mostrar y a enseñar. Primero nos deja ver que no debemos buscar en los hombres lo que solamente debemos buscar en Dios. Este es un mal, un gran mal, o uno de los males más grandes que podemos caer o tener. Poner en un pedestal a los hombres por sobre el Señor. Ubicar a personas, a ídolos en un lugar donde no le corresponde. Y poner nuestra confianza en ese hombre o en ese ídolo cuando ella debe estar puesta en el Señor. Allí entonces vemos a personas que siguen personas y no a Dios. Allí vemos y podemos notar que cuando hablan, sus palabras ya lo delatan. Mi pastor dice, mi pastor enseña, mi pastor me aconsejó. Y no que esté mal, pero en realidad el pastor y la función del pastor es llevarlos a Cristo. La función de pastor y de cualquier hombre cristiano es poner la mirada en Cristo, tanto su vida como aquellos que lo escuchan. Entonces aquel que se lleva toda la atención no está llevando la mirada de las personas a Cristo. Entonces la idolatría empieza a suceder. Entonces la fe es desviada, la fe empieza a ceder de Cristo porque empiezan a creer en los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, decían allí en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona no hace o no comunica verdaderamente el mensaje de Cristo, lo único que va a hacer es confundir a las personas para que su fe esté puesta en donde no debería, o peor aún, hacer que su fe empiece a menguar en aquel que debe estar puesta con todo gozo y con toda certeza. A un Dios, cuando estaba en el monte, le decían a él: oíd, este es mi Hijo amado, a él oíd. No a nosotros, no a los hombres, no a un pastor, a él oíd. Debemos llevar a las personas a Cristo. Todos aquellos que enseñen, digan o muestren algo que no es Cristo, ni siquiera lo podríamos llamar cristianos. Algunos, sin siquiera hablar de pastores, quieren lucir sus conocimientos. Mírenme cuánto sé, mírenme mi teología, miren todo lo que estudié, cuántos seminarios hice. Y su palabra entonces deja ver algo. Ellos entonces están esperando que les escuchen a ellos, cuando nuevamente a Él oír es a Cristo. Ahora no solo entonces vamos a poder ver aquellos que están siendo desviados de la fe por lo que dicen, por cómo se expresan de las personas, sino también por su comportamiento. Fíjense qué bueno que soy, mírenme a mí. Fíjense cuán bondadoso soy yo. Fíjense qué poco peco yo a diferencia de hombre. Miren cuánta humildad tengo yo. Y allí entonces su comportamiento también empieza a desviar la fe de los hombres. Nuevamente, si no estamos llevando a las personas a Jesús, seamos líderes, oficiales o lo que seamos,
nos estamos equivocando y no estamos hablando de la verdad ni con la verdad. Ahora, todos aquellos que hablan de Jesús, predican de su evangelio, deben seguir haciéndolo, por más que las personas digan que están equivocados, por más que los abandonen, por más que los olviden, que los dejen de lado, que todos se alejen. Nunca debemos cansarnos de mostrar a Jesús y hacer que todos vayan a Él. Juan decía a sus propios discípulos, síganlo a Él. Yo solamente preparé el camino, yo solamente anuncié que Él iba a venir. ¿Por qué se quedan con tan poco cuando lo tienen a Él? Síganlo a Él, óiganlo. Y después de esto entonces, y entendiendo esto, viene la segunda enseñanza. Cuidado con que nuestra falta de fe sea de tropiezos para otros que no conocen al Señor. Y aquí enfatiza nuestro testimonio. Aquí muchos que se dicen seguir al Señor, en realidad no dejan ver con su conducta, con su vida, con lo que hacen al Señor. Y muchas personas allí afuera que están deseando encontrarse con ese Dios o están buscando alguna salida para sus problemas, sus aflicciones, van a buscar en nosotros o van a tratar de ver en nosotros a Jesús. Y ese es nuestro testimonio. Allí, por todo el mundo, muchos lamentablemente dicen, yo he conocido a un cristiano, pero no se notaba. Él decía ser un gran cristiano, pero no se notaba para nada. Muchos así han sido de tropiezo para otros que querían o que podían llegar a conocer a Jesús. Decían ser algo que no mostraban. Y eso es un grave error. Y con esto, claramente entonces podemos decir o podemos también mencionar cosas como personas que buscan que su evangelio sean los milagros, que buscan resplandecer sus ministerios, donde los pesos se convierten a dólares, que es algo hoy en boca de todos, de toda la nación, del mundo seguramente, pero esto está haciendo solamente ensuciar y embarrar el nombre de nuestro Señor. Estos actos, en vez de generar fe en aquellos que no conocen al Señor, los están alejando y poniendo trabas y obstáculos al no mostrar verdaderamente a Jesús. Los que lo siguen son aquellos que siguen hombres. Entonces ellos confundidos van a seguir esta falsa enseñanza y este falso evangelio. Pero las personas que deben ser ganadas para Cristo están siendo obstaculizados por esto que no es el mensaje de salvación. Y allí se levantan aquellos a los que le predicamos y nos dicen, sí, yo alguna vez fui a la iglesia y lo único que le interesa es tu plata, es mi diezmo. Allí están ensuciando el evangelio. Yo fui una vez a la iglesia y en vez de encontrarme con el amor del Señor, con el gozo, con la paz que prometen, encontré desprecio entre sus seguidores. Fui estafado, fui traicionado, fui lastimado por aquellos que deberían haber mostrado amor y haberme cuidado. Y muchas cosas tan comunes que pasan en aquellas que se dicen iglesia, que personas no pudieron ver a Cristo a raíz del testimonio de aquellos que se identificaban con Jesús, pero que en realidad estaban lejos de Él. Cuidado, ahora
No estoy diciendo que nuestra vida deba ser perfecta, no estoy diciendo que nuestro comportamiento va a ser perfecto, no estoy diciendo que busque hombres intachables, sí, porque la Biblia lo dice, pero no van a haber hombres que no sean pecadores. Por eso allí volvemos al punto anterior. Cuando vean a Jesús, es Él, no soy yo. Si hago algo bueno, es Jesús, no soy yo. Si ves algo malo, ese soy yo. Ese también sos vos. De esto debemos arrepentirnos. Por eso sigue a Jesús. Y allí, entonces, mi palabra lo llevan a Jesús. Mis actos le muestran un estimado, un aparente amor perfecto. Pero cuando lo ven, solamente es desviar la mirada a Jesús. Y ese es nuestro anhelo, ese es lo que debemos buscar, porque solo Él es el que pagó en la cruz por nosotros. Es su sangre, es su cruz, es su sacrificio. Él sí fue perfecto, no nosotros. Entonces, mi testimonio tiene que tratar de mostrar esto. Debemos esforzarnos para que esto suceda y que las personas vean esto. Pero su confianza no debe estar en nosotros. ¿Ves el mensaje de Cristo? Es Cristo, no soy yo. No somos nosotros, no es la iglesia, no es la doctrina, es Cristo. Todo lo demás apunta a Cristo. Y si no lo hace, pues estamos equivocados. Entonces, pese a todo lo que estaba sucediendo en esta situación de los pasajes, pese a la situación donde Jesús podía ver la falta de fe, la confianza que disminuía en Él, en sus obras de misericordia, justo hubiera sido Jesús que Él se hubiera limpiado las manos, sacudido el polvo, y si fuese justo, Él tranquilamente podría decir: ¿ustedes me rechazan? ¿Ustedes creen que no soy capaz? Está bien, yo me largo de aquí. Y eso hubiera sido justo. Eso hubiera sido la justicia de Dios. Dar lo que ellos se merecían. Dar lo que ellos buscaban y estaban esperando. Solamente un hombre. Y Él podía decir: puedo ser justo y darle el pago que se merecen. Él no estaba siendo tratado dignamente. Él no estaba siendo buscado por lo que era. Aquellos que llegaban por los beneficios. Ustedes me buscan por lo que les doy, por los panes, por los peces. Jesús tranquilamente podía darle la espalda a estas personas. Esa era su justicia. Pero Él, una vez más, muestra su misericordia. Aún a personas que no lo merecían, Él le muestra su misericordia. Aún en la desesperación de este Padre, Cristo no estaba obligado a darle lo que vino a buscar. Aún en la desesperación de este Padre, Cristo podía no haber respondido y iba a seguir siendo justo. Pero Él en su misericordia da un regalo inmerecido. Y es lo mismo que hizo con nosotros. Él nos dio su misericordia porque nosotros éramos aquellos que dudábamos de Él. Nosotros éramos sus enemigos, los que nos gustaba y nos deleitábamos en nuestros pecados. Pero por su misericordia, Él decidió salvarnos. Aun cuando no lo buscábamos, aun cuando no queríamos saber nada con este gran Dios, Él tuvo misericordia en la cruz por nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pese a que somos malos, pese a que éramos sus enemigos, pese a que merecíamos la justicia de Dios en la condena eterna del infierno, porque somos malos, viles y pecadores, Él nos concedió misericordia en la cruz del Calvario.
Él derramó su sangre, fue ese sacrificio perfecto por misericordia a aquellos que debían y que Él les escogería para que seamos salvos. Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Testimonio. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, a Él oíd, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Fue Cristo. A Él oíd. Ahora debemos tener mucho cuidado entonces con pensar o tratar de justificarnos a nosotros mismos. Algunos suelen decir, bueno, pero no somos tan malos. Tal vez otros pueden decir, hay una zona en el planeta donde están siendo bombardeados. Ellos necesitan al Señor. Ellos deben clamar por misericordia al Señor para que los salves. Y aquellos que están tirando las bombas son los malvados que deben arrepentirse y correr a Cristo. Pero la Biblia nos deja ver, y simplemente a manera de resumen, que todos nosotros somos tan malos y tan perversos como aquellos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras, y fíjense este detalle, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Y en Salmos 116:11 dice, dije al armado, todo hombre es mentiroso. Entonces, ¿adivinen qué? Simplemente por el hecho de mentir, y la Biblia nos dice que todos somos mentirosos, ya éramos candidatos del juicio de Dios. La justicia para nosotros debía ser el juicio de Dios. Entonces, sí somos malvados, todos nosotros somos malvados ante los ojos del Señor, ante el juez justo, todos deberíamos ser tratados como culpables y ser condenados. Pero con esto no estoy queriendo mostrar que Dios es tirano o que es inalcanzable, sino que estoy queriendo mostrar la maldad que hay en nosotros, la maldad que hay en todos nosotros, y que nadie puede argumentar de sí mismo que no es merecedor de la condena eterna. Nadie puede argumentar en sí mismo que no es malvado, que no es pecador. Todos somos pecadores, por eso solo debemos confiar en Cristo, porque Él nos ha dado justicia para que ante el juez justo seamos declarados inocentes. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Es a través de Cristo. No hay otra manera, solo es Cristo. Y esto es lo que nos ha dejado la mitad de estos versículos, pero ahora solo queda una cuestión a tratar, algo que nos ha quedado en el tintero. Entendimos la situación que estaba pasando allí, entendimos que el Señor otorgó misericordia a este padre y a su hijo, entendimos que solamente debemos mirar a Cristo, hablar de Cristo y predicar de Cristo. Y seguramente allí la multitud se habrá vuelto de vuelta, se habrán maravillado en este hombre, en su poder, en su deidad. El padre se habrá ido muy agradecido con su hijo sano. Los escribas seguramente se fueron mordiendo entre dientes su rabia porque no pudieron acusarle nada. Pero los discípulos habían quedado con un sabor agridulce. Entonces, en privado, llega la pregunta:
Señor, vos nos comisionaste, nos mandaste, nos diste poder y autoridad para predicar tu palabra, para sanar enfermos, para que las señales, los milagros sucedan y para que los endemoniados sean liberados. ¿Por qué no sucedió eso? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallamos en esta ocasión? Hicimos todo exactamente igual que hemos hecho anteriormente, pero no sucedió exactamente como sucedió anteriormente. Y Jesús le da su respuesta. Es por la falta de fe. Es porque no han confiado en mí. La fe en Cristo es lo que estaba faltando en ellos. Es su poder el que sana, no el mío, ni el nuestro, ni de sus discípulos. Es su palabra, la verdad, no la nuestra. Es Él el que transforma los corazones, no nosotros. Pero lo que nos está queriendo mostrar el Señor con sus discípulos es que esta fe, esta confianza en el Señor, esta confianza en Jesús es maravillosa cuando todo va bien. Esta confianza resplandece en nosotros cuando el camino está llano y limpio. Cuando tenemos salud, cuando nuestras necesidades están cubiertas, nuestra fe es fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando las aflicciones llegan, cuando los desiertos llegan, solo ahí se deja ver realmente cuál era nuestra fe. MacArthur dice, que en paz descanse, la gran fe confía en Dios cuando no hay nada para comer en la alacena ni dinero para comprar comida. La gran fe confía en Dios cuando la salud se ha ido, cuando no hay trabajo o cuando no hay familia. La gran fe confía en Dios aunque la tormenta esté rugiendo y la persecución continúe. Es fácil decir que tenemos fe, es fácil aparentar ser hombres de fe cuando todo está bien, pero cuando el piso empieza a tambalear, allí nuestra fe es probada y allí realmente se va a ver cuánto o cuál realmente era nuestra fe. Cuando muchos de nosotros estudiábamos, íbamos por la vida tranquilos, parecía que todo era fácil, la profesora decía, ¿entendieron? Sí, decían todos. Parecía fácil, parecía que lo habíamos comprendido todo estaba claro hasta que llegaba el día del examen. Y allí muchos se sorprendían y empezaban, uy, ¿cómo era esto? Otros más despistados decían, che, pero esto dimos, este tema atrás. Sí, lo repetimos 50 veces. De esto no me acuerdo. Y ni hablar si mirábamos para el costado. Todos escribiendo y nosotros en una nebulosa. No entendimos nada. No comprendimos nada. Entonces allí cuando llegan las notas, algunos reprueban, otros pasan raspando y otros claramente salen bien. Pero allí se ve lo que realmente se había aprendido. Se ve quién entendió y quién no. Por eso los exámenes no son para catalogar ni discriminar a nadie. Nadie va a estar allí para decirle, saliste mal, qué bruto. Toda tu vida te va a ir mal. No es esa la idea de los exámenes ni la educación, sino ver y demostrar
cuál es nuestro conocimiento, qué realmente quedó sólido en nuestra mente y qué realmente aprendimos. Y si en la prueba demuestra lo contrario, entonces está bien. Solamente tenés que volver a repasar, tenés que estudiar un poco más para probar. No es el fin del mundo. Nadie te va a juzgar ni decir nada. Esto te indica que no lo has entendido. Repasá, estudia. Solamente nos muestra la condición en la que estamos. Ahora cuidado, porque podemos tomarlo de forma humilde y decir, es cierto, no dediqué lo necesario para poder entender. No repasé siquiera un día todo esto que habíamos visto. Debo estudiar. De ahora en más me disciplinaré y voy a estudiar media hora todos los días hasta que pueda aprobar este examen. Pero otros, orgullosos, solamente podrán decir, no, la profe me tiene bronca. Ah, ella está ensañada conmigo, se empecinó, entonces me hace salir mal. Y le decimos, a ver, entonces, mostrame la prueba, vamos a ver tu evaluación. 1 más 1, 3. Clarita la cuenta, diría. No, no entendiste. La prueba lo deja ver. Entonces, esta evaluación, esta prueba nos va a mostrar y nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida. Del jardín pasamos a la primaria, a la secundaria y luego a la facultad. Y cada vez esto se iba complejizando, cada vez necesitaba dedicarme más, cada vez los conceptos eran más detallados y precisos, más complejos para una mente pequeña. Todo esto nos fue mostrando una evolución, un crecimiento. Y nuevamente, las pruebas no son para destruirnos, no tratan de que fracasemos, no quieren boicotear nuestros estudios, sino quieren formar verdaderos profesionales que cuando se enfrenten a la vida real sepan cómo responder a ella en su profesión. Esta entonces es la idea de la fe que Jesús le está recriminando a sus discípulos, como aquellos atletas que cada vez entrenan más y más duros para que cada vez gradualmente puedan levantar pesos más fuertes, para que puedan rendir un poco más, para que sus distancias recorridas cada vez sean más largas. Y así entonces es como el Señor fortalece la fe de un creyente, enfrentando pruebas cada vez mayores, cada vez más complejas, para que podamos ver qué hay en nosotros, cuál es realmente nuestra fe. No para latigarnos, no para autoflagelarnos y decirnos, no, entonces yo no soy ni siquiera cristiano, sino para que nuevamente pongamos un freno y empecemos a repasar y a estudiar lo que el Señor ya nos ha enseñado. Para que cuando llegue la prueba esté preparado para sortearla, para rendirla y salir aprobado por mi Señor. Entonces, las pruebas van a mostrar lo que hay en mí y no lo que digo solamente ser. William Barclay lo expresa así, la interpretación de estos versículos. Un gran maestro que pudiera realmente presentar y exponer las escrituras y explicar y resolver las dificultades, recibía el nombre de un desarraigador o un pulverizador de montañas. Deshacer, desarraigar y pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver las dificultades. Jesús nunca pretendió que se tomara esto literalmente en su sentido físico. Después de todo, una persona normal no se encuentra frecuentemente en la necesidad de tener que desplazar montañas físicas. Lo que quiere decir era, si
se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más difícil. La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar las colinas de dificultades que bloquean nuestro camino. Entonces, ahora debemos tener cuidado en pensar erróneamente que no es la fe en sí misma, por más grande que ésta sea, la que mueve montañas, sino es al Dios en el cual depositamos nuestra fe. La fe solo tiene el poder del objeto en la que está puesta. Entonces, si nuestra fe está puesta en Dios, nada será imposible para nosotros. Si nuestra fe está puesta en los hombres, allí estará la limitación de nuestra fe. Entonces, el planteamiento de Jesús: nada les será imposible cuando confíen en mí y perseveren en oración persistentemente. Eso es lo que están diciendo estos versículos. No es que hay un género de demonios que si no oramos y ayunamos no los vamos a poder reprender ni liberar, sino que es la fe puesta en Jesús que se refleja en una vida de oración constante y persistente. Entonces le está diciendo a sus discípulos: ¿por qué fallaron? Porque su oración cesó. ¿Por qué fallaron? Porque su oración no fue persistente. Hicieron lo mismo que antes, no vieron éxito, se dieron por vencido. Su fe al piso. Debían seguir insistiendo, debían seguir confiando en que en mi nombre todo demonio iba a obedecer. Pero allí estuvo la equivocación. No tuvieron la confianza en el Señor y no perseveraron en ese. En todas las épocas, en todo el mundo, todos los creyentes que han fallado en recibir y mantener su gozo, su paz, su libertad, su certeza, sabiduría, protección y muchísimas bendiciones prometidas por Dios, es porque simplemente no persistieron en la oración. Ellos abandonaron la oración en el primer obstáculo que se presentó. Allí la primera prueba llegó, salimos reprobados. Yo no sirvo para esto. No tengo fe. No soy cristiano. Dejo todo. Y lo único que esperaba era que sigamos persistiendo en esto. Entonces la oración se convierte en la expresión de la fe y la confianza en Dios. Así que lo que termina diciéndonos el Señor es que debemos comprender cuál es la necesidad de llevar al Señor de manera privada todos los problemas que no somos capaces de resolver. Allí volcarle nuestros fracasos, esperando que Él nos dé dirección, que Él nos restaure, que Él nos anime para que todo lo que Él espera que veamos de Él pueda ser manifestado y no tengamos estorbo. Entonces es la oración la que nos librará aún de nuestros propios demonios. Eso nos está diciendo el Señor. Es la persistencia de nuestra oración la que nos dará la victoria. Por eso, ideas anteriores de los versículos decíamos: no existe cristiano que no ora, porque ellos estarán derrotados, ellos no tendrán victoria, ellos estarán perturbados, ellos estarán derrotados, angustiados,
Pero cuando seguimos en oración, cuando nos mantenemos en la presencia del Señor, que era el mensaje del monte, allí entonces la victoria de Cristo será nuestra. Allí las pruebas las sortearemos de manera madura, fortalecidas, valientes. Así que, para terminar, podríamos preguntarnos, ¿estamos siendo abatidos por las pruebas y las aflicciones de nuestra vida? Y según cómo esté tu vida de oración y tu confianza en el Señor, vamos a saber indudablemente cuál va a ser la respuesta a esa pregunta. Si te mantienes en oración y fe, estarás fortalecido, soportando todo ataque. Pero si no, seguramente sientas desfallecer. Seguramente la esperanza se esfume, la certeza de la vida eterna sea algo inimaginable. Así que la oración nuevamente es lo que el Señor nos manda. Pero no solo debemos orar cuando las pruebas llegan, no solo debemos correr a Cristo cuando sentimos que no podemos más, sino que aún el Señor nos dice que nuestra oración nunca debe cesar, porque así cuando lleguen las pruebas estaremos fortalecidos para superarlas. Claro, todos nosotros, como es de gran hábito, dejamos para último momento. Ya voy a orar, estoy bien, nada necesito. Tengo salud, tengo para comer, está todo bien en mi casa. Cuando me acuerdo oro, pero en el momento de las aflicciones va a ser muy tarde para fortalecernos. Allí las tormentas golpearán más fuerte de lo que pensamos y allí podríamos sucumbir. Pero aún en ese momento, aún si hemos descuidado nuestra vida de oración, tampoco es una reprensión, porque aún allí está el Señor para que clamemos a Él. En este momento donde sentimos desfallecer, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor una vez más va a responder en misericordia, porque al que Él le busca, lo encuentra. Así que el Señor está a la distancia de una oración. Solamente depende de nosotros. Allí está la responsabilidad en nosotros. Amén.